Elige tú, que leo yo. La Guerra de Independencia. La vida durante la guerra. Vine a incorporarme a la guerra el 3 o el 4 de diciembre del 95. Yo estaba en Ariosa al tanto de todo. Un día me reuní con unos amigos, los más viejos del ingenio, y les dije que teníamos que levantar la cabeza. Entonces nos metimos de lleno. La primera persona que se fue conmigo se llamaba Juan Fábregas. Era un negro guapo y decidido. Casi no tuve que decirle nada. Él adivinó lo que yo me traía entre manos. Salimos del ingenio por la tarde y caminamos hasta encontrar una sitiería. Ahí enganchamos los primeros caballos que había amarrados a unos árboles. No era un robo. Me ocupé de decirle al sitiero en buena forma: hágame el favor de darme la montura completa. Me la dio y enseguida se la puse al caballo, con frenos y espuelas. Iba completo para la pelea. No llevaba armas de fuego, pero un machete era bastante para aquellos tiempos. Caminé duro por los caminos reales. Casi llegué a Camagüey. Cuando me topé con las fuerzas mambisas, grité y ellos me vieron, a mí y a los que iban conmigo. Desde ese día me di por entero a la guerra. De primera y pata me sentí raro, medio confundido. En verdad que todo aquello era un arroz con mango. Ni siquiera estaban formados los escuadrones ni designados los jefes. Aún en esas condiciones había disciplina. Nunca faltaba un soldadito soquetón o un bandolero, pero eso era igual en la del 78, según me lo han contado. Desde Camagüey vine bajando con las columnas hasta las villas. Ya era distinto, porque cuando se está unido hay más confianza. Fui haciendo amigos para no caer mal y llegando ya a mal tiempo, todos me conocían, por lo menos de vista. Fábregas era más equilibrado que yo en eso de las amistades. Él se ganó las tropas enseguida. Hacía cuentos y jodía como carajo. Antes de mal tiempo, no hubo ningún combate en el que yo estuviera enredado. Mal tiempo fue lo primero que yo vidé en la guerra. Fue el primer infierno que sufrieron los españoles en Cuba. Mucho antes de llegar allí, los jefes sabían lo que iba a ocurrir. Lo avisaron para prepararnos y así fue. Cuando llegamos, todo el mundo llevaba el diablo en el cuerpo. El machete era el arma de batalla. Los jefes nos decían: al llegar, levanten machete. Maceo dirigió el combate. Desde el principio estuvo a la cabeza. Máximo Gómez lo ayudó y entre los dos llevaron la pelea. Máximo Gómez era valiente, pero reservado. Tenía mucha maraña en la cabeza. Yo nunca confié en él. La prueba la dio más tarde, la prueba de que no era fiel a Cuba, pero eso es harina de otro costal. En mal tiempo había que estar unidos y al que remangara la camisa y levantar el machete había que seguirlo. Mal tiempo duró como media hora, pero fue bastante para causar más muertes que un infierno. Allí cayeron más españoles que en todas las batallas que se liberaron en Cuba. El combate empezó por la mañana. Era un campo liso y abierto, un llano. El que estaba acostumbrado a pelear en lomas pasó sus apuros allí. Mal tiempo era un caserío chiquito. Estaba rodeado de arroyos, cañas y muchas cercas de piña. Cuando la matanza terminó, nosotros veíamos las cabecitas de los españoles por tongas en las cercas de piña. Pocas cosas he visto yo más impresionantes. Al llegar a mal tiempo, Maceo ordenó que la pelea fuera del frente. Así se hizo. Los españoles, desde que nos vieron, se enfriaron de pies a cabeza. Pensaban que nosotros veníamos armados de tercerolas y máuseres, pero ñinga, lo que nosotros hacíamos era que cogíamos palos de guayabo del monte y nos los poníamos debajo del brazo para asustar. Se volvieron locos cuando nos vieron y se tiraron a luchar. No duró aquella avanzada ni un tilín. Al instante, nosotros estábamos cortando cabeza, pero cortando de verdad. Los españoles eran unos cagados para los machetes. A los rifles no les tenían miedo, pero a los machetes sí. Yo levantaba el machete de lejos y decía: ahora cabrón, que te la arranco. Entonces el soldadito almidonado daba la vuelta rápida y se iba volando. Como yo no tenía instinto criminal, lo dejaba. Así todo tuve que cortar cabezas, muchas más cuando veía que uno de ellos se abalanzaba hacia mí. Algunos eran valientes, los menos. A esos sí había que eliminarlos. Por lo regular, yo le pedí el Mauser. Les decía: arriba. Ellos me contestaban: oye, pillín,
Si por el Mauser lo haces, escógelo. Me tiraron muchos Mauseres en mis narices. Es que eran muy cobardes. Otros lo hacían porque eran inocentes, muy jovencitos. Los quintos, por ejemplo, tenían 16 o 18 años. Venían fresquitos de España. Nunca habían peleado. Cuando se veían enfrascados en un lío, eran capaces de quitarse hasta los pantalones. Yo me topé con muchos en mal tiempo. Después también porque ellos pelearon en la guerra. Para mí que sobraban en España y por eso los mandaron. El batallón más bravo que peleó en mal tiempo fue el de Canarias. Iba bien equipado. Cayeron casi todos por el mismo miedo al machete. No obedecían a su jefe. Se tiraron al suelo espantados, dejaban los fusiles y hasta se escondían detrás de los árboles. Con todo y esa blandunguería, fueron los que más echaron cuerpo. La técnica que usaron fue muy lista, pero una vez que nosotros se la destruimos, estaban fracasados. Ellos hacían lo que le llamaban cuadrados. Los cuadros eran estrategias que se formaban en bloque para tirar desde unos hoyos que hacían en la tierra. Se hincaban ahí y formaban línea de bayonetas. En algunos casos les salieron bien, en otros no. Mal tiempo fue la derrota de esa técnica. Los primeros momentos fueron difíciles. Luego, sin cuadros organizados, no les quedó más remedio que tirar por la libre. Le daban bayonetazos a los caballos nuestros y a los jinetes los fulminaban a tiros. Parecían locos, estaban disparados. Aquello fue un rebolico horroroso. El miedo fue el enemigo mayor. A la verdad que los cubanos nos portamos bien. Yo mismo vidé a muchos mambises que iban para arriba de las balas. Las balas eran algodones para nosotros. Lo importante era el ideal, las cosas que había que defender, como todo eso de que hablaba Maceo y hasta lo que decía Máximo Gómez, aunque nunca lo cumplió. Mal tiempo jamaqueó a los cubanos, les abrió el espíritu y la fuerza. A mí en mal tiempo me quisieron matar. Fue un galleguito que me vio de lejos y me apuntó. Yo lo cogí por el cuello y le perdoné la vida. A los pocos minutos lo mataron a él. Lo que hice fue quitarle las municiones, el fusil y no recuerdo si la ropa. Creo que no, porque la ropa nuestra no estaba tan mala. Ese gallego me miró y me dijo: "Ustedes son salvajes". Luego echó a correr y lo liquidaron. Claro, se creían que nosotros éramos salvajes porque ellos eran mansitos. Además, venían aquí a otra cosa verdaderamente. Se hacían la figuración de que la guerra era un juego. Por eso cuando la malanga se puso dura, empezaron a echar para atrás. Llegaron a pensar que nosotros éramos animales y no hombres. De ahí que nos llamaran mambises. Mambí quiere decir hijo de mono y de aura. Era una frase molesta, pero nosotros la usábamos para cortarles la cabeza. En mal tiempo se dieron cuenta de eso. Tanto fue así que lo de Mambí se convirtió en león. En mal tiempo, mejor que en ningún lugar, quedó demostrado. Allí hubo de todo. Fue la matanza más grande de la guerra. Pasó así porque estaba dicho ya. Hay cosas que no se pueden cambiar. El curso de la vida es muy complicado. Mal tiempo fue necesario para darles valor a los cubanos y a la vez para el fortalecimiento de la revolución. El que peleó salió convencido de que podía enfrentarse al enemigo. Maceo lo dijo muchas veces en el camino y en los llanos. Y es que Maceo estaba seguro de la victoria. Siempre daba esa idea. Él no se viraba ni se aflojaba. Era más duro que un Guayacán. Si Maceo no hubiera peleado allí, las cosas hubieran sido distintas. Nos hubiéramos despeñado. Los españoles decían que él y su hermano José eran unos criminales. Eso es mentira. Él no era partidario de las muertes. Mataba por el ideal. Pero yo nunca le oí decir que había que arrancar la cabeza a nadie. Otros hombres sí lo hacían y lo decían. Y lo hacían todos los días. También era verdad que la muerte era necesaria. Nadie podía ir a la guerra y cruzarse de brazos porque hace el papel de maricón. Maceo se portó como un hombre entero en mal tiempo. Iba al frente siempre. Llevaba un caballo moro más bravo que él mismo. Parecía que no tropezaba con nada. Después que rompió el fuego de los españoles, que estaban tirados en el suelo con las bayonetas preparadas, se acercó al escuadrón donde yo estaba y ahí fue donde lo vi de mejor. Ya el fuego había bajado un poco. Se oían tiros todavía. Maceo era alto, gordo, de bigotes y muy hablador. Daba órdenes y luego era el primero que las cumplía.
Yo no lo olvidé dar un planazo a ningún soldado. Eso nunca. Ahora, a los coroneles que se portaban revirados, sí los cogía por el lomo a cada rato. Él decía que los soldados no eran culpables de los errores. Además de Maceo y Gómez, en mal tiempo hubo otros hombres muy guapos. Quintín Banderas era uno de ellos. Ese era negrito como el carbón, pero con unos bríos que únicamente Maceo. Quintín había peleado en la otra guerra, la del 68. Tenía el espíritu para eso. A lo mejor le gustaba. Era un hombre resentido. A mí me han dicho que iba a las guerras para luchar por los negros. Bueno, también la gente hablaba mucha bobería. De todas maneras, los negros eran sus simpatizadores. Yo mismo le tenía mucha confianza. Lo vidé varias veces, en mal tiempo y después. A mal tiempo, él llegó tarde y con poca gente. Había tenido otros encuentros antes. Allí se apareció con 2 mulas, 2 mujeres y unos cuantos hombres. Muy pocos. Los españoles le tenían pánico. Ni en pintura lo querían ver. Siempre le jugaban la cabeza, se le escapaba, se burlaba de ellos y al que cogía frío se la cortaba. Le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y cuando el español iba a decir su nombre, él le contestaba, ¿te llamabas? Y le cortaba la cabeza. Banderas tuvo un problema con Máximo Gómez en mal tiempo. Yo no sé por qué fue, pero toda la tropa lo notó. Luego tuvieron otro y otro más. Una vez, Bandera iba de regreso de mal tiempo con sus hombres y tuvo que fajarse en el combate de la Olayita, cerca de Rodrigo. Perdió casi toda su tropa. Hizo resistencia grande, pero salió mal. La culpa fue de una cañada que había allí. Los caballos se atascaron. Se formó un fanguero inmenso. Entonces lo acusaron. No sé quién, de que él iba a presentarse al español. La acusación era por el odio que había contra los negros. Es verdad que había negros guerrilleros y apapipios, pero de Banderas nada más que se podían dar virtudes. Máximo Gómez lo quiso poner a las órdenes de Carrillo, que no era general ni la cabeza de un guanajo. Después se aclaró el asunto por Maceo y Quintín volvió a pelear con su tropa. Yo he visto hombres valientes, pero como él únicamente Maceo, pues en la República pasó muchos trabajos. Nunca le dieron una buena oportunidad. El busto que le hicieron estuvo tirado en los muelles muchos años. El busto de un patriota. Por eso la gente está revuelta todavía, por la falta de respeto hacia los verdaderos libertadores. Al que le cuenten lo del busto cree que es mentira y sin embargo yo lo vidé. Ahora no sé dónde estará. A lo mejor lo volvieron a poner. Yo le haría 10 bustos a Banderas, uno por cada batalla. Se los merece. En mal tiempo, él liquidó un cojonal de canarios. Yo creo que a la mitad de los españoles aquellos los tumbó Banderas y cayeron. Cientos cayeron. Todo el campo estaba lleno de cadáveres. Los trillos, las guardarrayas, todo. Los mismos mambises cargaron carretas y carretones de muertos para cruces. Yo no hice esa operación. Bastante tenía yo con los que caían a mi lado deshuesados. Después del triunfo, nos preparamos para seguir andando. Ahora con más ánimo que nunca. Me acuerdo que íbamos todavía desorganizados y a cada rato había discusiones y fajatiñas por el mando. No se habían formado los escuadrones. En realidad, nosotros estábamos a la deriva. Lo que abundaba era el espíritu de pelea, pero la organización estaba por el suelo. Maceo y Gómez eran los mayores cabecillas. Ahora no podían embridar a todo el personal. Me hago la idea de que el primer lugar a donde llegamos fue al ingenio. Las Nieves. Allí cogimos armas y pertrechos. Seguimos enseguida a envuelta de la Olayita, donde peleamos junto con Banderas en el atascadero aquel del arroyo. Las fuerzas enemigas se apostaron cómodamente allí. Los caballos nuestros se rebelaron, los muy cabrones, y se formó la de San Quintín. Luego llegamos al Mamey. Se peleó duro en el Mamey. Hubo unión en esa pelea. Los españoles nos hicieron alguna resistencia, pero le dimos otra lección. Seguimos a otros ingenios. Ya nos estábamos acercando a Matanza, todavía sin jefe fijo. Pasamos por los ingenios España y Atuey. Nos llevamos un montón de armas. Por esos días Máximo Gómez y Cayito Álvarez empezaron a nombrar jefes y a formar escuadrones ambulantes. Fue un momento duro. No todo el mundo caía feliz con su jefe. Nadie se reviró por decencia, pero tocaron cada jefecito de rompe y raja. A mí me cayó Tajó, el asaltador, el bandolero.
Yo lo conocía bien. Me molestó acatar sus órdenes, pero no queda otro camino. En la guerra no se puede pensar las cosas, hay que obedecerlas. Tajó clavó su campamento en la loma del Capitolio, una lomita boba que está entre Jicotea, San Diego y Esperanza. El campamento estaba al lado de una ceiba. Detrás había una manigua y abajo un placer limpio peinado. No era muy grande, aunque sí lo tenía bien provisto. Llegar ahí era difícil, había que subir la loma entre yerbazales y matojos. Nunca un español se atrevió. Tajó se pasaba las horas diciendo, aquí no hay un español que suba, que no lo hay, coño. Daba vueltas y se reía. Tenía más malicia que todos nosotros juntos. Quería hacer del campamento un frente. Nosotros, claro está, conocíamos todas las salidas y las entradas al campamento. Una de las entradas más fáciles era por la puerta de la finca, una puerta que le decían la puerta colorada. Por ahí entrábamos nosotros y también los amigos y las amigas de Tajó. Tajó hizo mucha amistad con un tal Daniel Fuentes. Ese hombre era cubano y fingía ser el práctico de los españoles en la zona. Eran viejos amigos del tiempo de la paz. A mí, el tipo nunca me gustó. Yo me pasaba la vida diciéndoselo a Juan Fábregas, el diariosa que se alzó conmigo. Juan era muy sereno y nunca me contestó, pero yo seguía en la duda. Primero pensé que Tajó se quería entregar. Luego me di cuenta que no, que lo que pasaba era que el Daniel ese le contaba a Tajó todas las piruetas de los españoles. Esa era la razón por la cual nunca nos descubrieron ni nos hicieron fuego. Cada vez que una guerrilla o una columna enemiga iba a pasar, Daniel avisaba. A mí no me gustaba él, porque ese tipo de hombre se vira para cualquier lado. Hoy está conmigo y mañana con el otro. A Tajó no me atrevía a decírselo nunca, porque yo le conocía bien la cabeza. Siempre me parecía que estaba planeando algo malo. Los ojos de él me lo decían todo. Cuando yo veía a la vigía que se iba de su puesto y que nadie hablaba, ya yo sabía que Daniel Fuentes había soltado la lengua. Tajó mismo daba la orden de quitar la vigía. Toda la tropa esperaba en silencio
decir nada, pero acompáñame a enterrar a un Cañón. Cañón era un muchachito valiente del grupo. Me quedé frío cuando oí aquello. A lo único que me catiné fue a preguntarle, ¿pero cómo? ¿Cañón está muerto? Él me dijo que sí y que no preguntara tanto. Luego, el muy sinvergüenza me quiso explicar. Cañón robaba mucho, chico. Con un ladrón así no se puede. Me encontré a Cañón ahorcado. La soga era más gorda que mi brazo. Me pareció mentira todo. Yo sabía que Cañón era decente. A los días, vine a darme cuenta que todo era por culpa de una mujer. Una mujer que venía a verse con Cañón todas las noches. Tajó se enamoró de ella, aún teniendo la suya. Por eso mató a Cañón. Yo corrí a donde estaba Juan y le dije, Juan, me voy de aquí. Cayito está en el plátano, a poca distancia. Juan no me falló, siguió conmigo al plátano y allí nos pusimos a las órdenes de Cayito Álvarez. A los 3 meses de mi huida, me enteré que Tajó se había entregado a los españoles, a la autonomía esa que tanto nos nombran. No se podía esperar de él otra cosa. Tan vaina fue que después de presentarse se escapó y volvió a las filas libertadoras. ¡Qué trastada, Dios mío! Con esos hombres se hizo la guerra. Para mal o para bien, pero se hizo. Le quitaron los grados de capitán y él sigue igual, de soldado raso a capitán, hay poca diferencia. Lo acusaron de muchos delitos. Se le formó un casquillo reformado lateral del carajo. Cuando terminó la guerra, yo lo vidé en El Sapo, una finquita donde él vivía, cerca de La Esperanza. Tendría entonces como 60 y tantos años. Lo saludé y él me saludó y me mandó a pasar. No me recordó nada de mi huida. Él sabía que yo le conocía la pata de donde cojeaba. Me regaló un gallo fino que yo vidé. Más tarde lo vendí. Tajó tiene que haberse muerto. El infierno es poco para él, pero ahí debe estar. Un hombre que se cogió las hijas tantas veces, que no las dejó ni tener marido y que hizo tantas basuras en la guerra, tiene que estar en el infierno. Con Cayito fue algo por el estilo. Al principio me di cuenta, ahora según pasaron los días, todo se fue aclarando. Cayito era coronel. Se puede decir que era guapo y decidido. Todo su regimiento tenía una compostura recia, una disciplina especial, muy dura por parte de Cayito. Yo pienso que no era lo mejor. A veces, la mano blanda hace falta. Esos hombres que se creen más poderosos que Dios fallan. Él falló. El primer día que yo llegué allí, me di cuenta que era ese Cayito, carne de gallo. Un sargento llamado Félix se dirigió a él y le dijo, coronel, aquí hay hombres de Tajó, el fulastre. Cayito nos miró de arriba abajo. Nosotros firmamos el papel de inscripción y no dijimos nada. Yo, fijándome en todo, oí que Cayito decía, ya yo me lo esperaba de Tajó. Hacía tiempo que yo sabía que él iba a caer. Eran muchos chivos, uno detrás de otros. En esas palabras estaba todo dicho. ¿Y en qué forma? Con aquella frialdad del que ve un crimen y lo apaña. Nada, que me tocó la mala. De un ladrón a otro ladrón, de un asesino a otro asesino. Cualquiera que haya peleado con Cayito puede dar fe. Le arrancaba la cabeza al primero que lo desobedecía. Si por él hubiera sido, esta isla sería un cementerio. En aquel regimiento nadie andaba torcido. Cuando Cayito pasaba por el lado de algún soldado y lo miraba un poquito nada más, ese soldado estaba horas y horas temblando. Muy poca diferencia había entre Cayito y Tajó. Muy poca. Los dos fueron elementos asesinos que se colaron en la guerra. Deben haberse conocido muy bien. Al menos Cayito hablaba de Tajó a cada rato. Para mal, claro. Con todo y lo que diga la gente, Cayito era más sereno que el otro. Tajó era un aventurero de más arresto. A Cayito le gustaba la estrategia y a Tajó la violencia. Yo lo sé bien porque con los dos estuve. Con Cayito hubo más combate, o mejor dicho, más encuentros de cuerpo limpio. Verdaderamente con ninguno de los dos la cosa fue tan dura. Lo peor para mí fue mal tiempo. Lo más trágico, de los encuentros que tuvimos con las tropas españolas, había dos un poco importantes. Aunque eso de importante es muy elástico. Digo importantes porque hubo fuego y peligro y nos salvamos el pellejo. Para otros libertadores quizás eso haya sido un juego, pero uno siempre recuerda lo de uno, donde la cabeza y la vida estaban en un hilo. Uno de esos encuentros lo dirigió el propio Cayito. Él dirigía firme pero soberbio. Cuando había peligro cerca, se tocaba los bigotes, como si se le estuvieran enroscando. Era una manía de él, propia de la gente de carácter. No salía del campamento para nada. Eso le valió el calificativo de cobarde entre algunos que no lo conocían. Todavía
hay gente que habla mal de Cayito, gente ignorante que habla mal en el sentido de la valentía. De él se puede decir muchas cosas, menos que era encerrado. Bueno, hay quien dice que era bajito, gordito y trigueño. Se ve que no lo conocieron, porque era alto, flaco y rubio. Por eso no hay que hacer caso a la gente. Él inventó esa otra manía mala. Yo me pasaré la vida quejándome de él, de que era un asesino y un bandolero, no un cobarde. Pocos hombres, a la hora de los mameyes, echaron cuerpo como él. Siempre derrotó a los españoles con su estrategia con bombas. Y en efecto, colocaba unas cuantas en la vereda, en la entrada del campamento, y las hacía explotar cada vez que se acercaba alguna guerrilla. Esas explosiones espantaban a los soldados rápidamente. Se iban los caballos echando humo en los cascos. Me acuerdo que en el primer combate que yo hice con Cayito, él usó esas bombas. Bombas con alambres de bobinas que se extendían 2 o 3 cordeles. El centinela avisaba si veía venir a alguien. Con un tiro al aire era suficiente. El que tenía el aparato brincaba y cogía la manigueta, se preparaba y le daba un apretón a aquello. A los pocos segundos parecía que el mundo se iba a acabar. Los hombres gritaban, soltaban los caballos medio deshuesados, las piernas colgaban de los árboles y las cabezas en pedazos se regaban por el terreno para aparecer secas a los pocos días. Hasta había peste, porque los muertos cuando no se entierran levantan una peste horrible. Las bombas eran muy temidas por los españoles, de ahí que Cayito ganara éxitos en la guerra. La pelea esta vez fue fácil. Habíamos liquidado a un grupo de quintos que se acercaron a curiosear. La segunda pelea fue más difícil. Ahí se jugaron todas las cartas. Venía un convoy de no sé qué lugar para Manicaragua. El convoy venía cargado y el único paso que tenía era el nuestro. A toda costa había que cruzar por el Plátano. Un confidente avisó que venía y Cayito llamó a la tropa y dijo: ahora hay que pelear como leones. Allí nadie se atemoró. Al contrario, las ganas de pelear aumentaron. Cayito siguió dando órdenes. Puso una línea de fuego grande y se acercó a la infantería. Miró a la gente y salió caminando para el campamento. Iba riéndose. A los pocos segundos oyeron los gritos. Cayito gritaba como un salvaje. El convoy quedó atrapado. Arrestamos a los soldados y nos cogimos las armas. La comida, el arroz, la manteca, el tocino, el jamón, todo. Días y días estuvimos comiendo a cuerpo de rey. No solo nosotros, las mujeres también, la de los jefes. El propio Cayito tenía la suya cerca. Se llamaba María y vivía en un bohío bastante decente, por cierto. Muchas veces fui yo mismo a llevarle la comida. Los soldados españoles quedaron presos allí. Nadie les hablaba. Algunos querían matarlos, pero había no sé qué orden que prohibía la muerte de los prisioneros de guerra. Cayito no compartía esa disposición. Él los hubiera liquidado enseguida. Les decía a voz en cuello: ustedes se merecen la muerte, cabrones. Ellos, calladitos, porque eran soldaditos jóvenes y no tenían miedo, no les dimos comida, pero a los 3 días los soltamos. Con 1 o 2 parejas los mandamos al pueblo. Más nunca hubo encuentros en el Plátano. Parece que Cayito los espantó. El espíritu de ese hombre era algo muy grande. Tenía más fuerza que todo su regimiento. Nadie se les rebeló nunca. Sin embargo, muy pocos desconocían los horrores que él hacía. El pueblo de Cruces sabía bien que él mataba a sus propios soldados. A su suegro, que era su suegro, lo mató para llevarse a su mujer. Se la llevó a ella y lo mató a él. Ahora hay gente que ve eso como una gracia. Para mí era un crimen. Una vez Cayito hizo un entierro en el Plátano. Él tenía la manía de esconder dinero, botijas con oro. El entierro se ha quedado oscuro. Nadie lo ha podido sacar. Y es que Cayito fue con el ayudante. Enterraron el dinero y él, con sus mismas manos, mató al ayudante. Hay quien dice que lo enterró allí mismo. Yo no sé. La cosa fue que a los pocos días él andaba medio preocupado. Se puso serio y cabizbajo. A mí me dijeron que era porque él creía que uno de sus hombres había visto el lugar del entierro. Hubo días de intranquilidad en el campamento. Yo mismo pensaba, bueno, si a este se le ocurre creer que yo lo vi de enterrar el dinero y al ayudante, me zumba a mí para el hoyo igual. Cuando pasaron los días fue que vino la calma. Un mulato jabao cogió cepo de campaña en esos días, pero fue por otras razones. El cepo de campaña era un castigo del diablo. Él se lo aplicaba a todo el que no estuviera con sus ideas. A mí me dieron cepo de campaña una vez. Fue un oficial a quien yo le hice una maldad. Abandoné la guardia sin avisarle y me castigó. Me llamó y me dijo: óigame, Esteban,
usted es un indisciplinado. Yo le contesté, porque no me iba a quedar callado. La verdad es que yo no me acuerdo qué le dije. Me formó la maraña enseguida. El muy abusador llamó a 2 ayudantes y me amarró las manos con una soga. Si no, me escapo. Luego cruzó una tercerola por dentro de las piernas para que me quedara inmóvil. Me tuvo así un día entero. Yo vi las estrellas del dolor y pensándolo bien, no salí tan mal. Al soldado que abandonaba la guardia le decían plateado, o sea, traidor, y muchas veces lo ahorcaban. Yo me salvé, pero me estoy acordando de su madre todavía. Luego él y yo nos estuvimos acechando. Lo acogió conmigo porque me veía revirado. Cada vez que podía me retenía en el campamento. Él sabía que mi gusto era irme por las noches a robar cochinos y ganado. Yo era práctico en esas operaciones. Cayito mismo lo sabía, pues el oficial ese me retenía cada rato para fastidiarme. Y me fastidiaba bastante, porque para mí no salir era una prisión. Creo que lo que más hice en la guerra fue eso, atrapar ganado. Como no se podía sembrar, atrapábamos ganado. De alguna forma había que buscarse la comida. Al que hacía ese trabajo lo consideraban mucho. Cayito un día me llamó y me dijo, negro, tú nos traes la comida, incorpórate a mi escolta. Yo ni le contesté. Fui y empecé a cumplir nuevas órdenes, más directamente que antes. Entonces salía todas las noches y venía con cada terneros y con cada cochino, que eran una maravilla. Unos jíbaros, otros mansos. Siempre alguien me acompañaba. Un hombre solo no podía con aquellas fainas. Había lugares donde se podía sembrar. En las villas, ni por broma. Camagüey era un lugar tranquilo. Allí casi no se peleó. Los soldados sembraron al sol y hacían hasta las hortalizas. Hubo fincas y caserones de gente rica a donde no se acercó nunca un soldado español. Fue la provincia que menos peleó. En las villas era distinto. Allí los españoles quemaban las casas de los revolucionarios y tenían grandes zonas de terrenos invadidas por sus guerrillas. Y no es cuento de camino, porque yo lo vi con mis ojos. Lo más que podía hacer un libertador en las villas era robar ganado, recoger malangas, retoños de boniato, bledos, verdolagas, en fin. La harina de mango se hacía cocinando la masa de mango sin la semilla. Se le agregaba limón y ají guaguao. Esa era la comida de la guerra. Lo demás era bobería. Mucha agua de Curujey. La sed era bastante constante. En la guerra, el hambre se quita, la sed no. Los caballos se ponían flacos, envejecían más rápido. A ellos no se les podía dar agua de Curujey. Llevarlos a algún arroyo era la solución. La verdad es que uno de los problemas mayores de la tropa era el agua. Pasaba igual en todas. Por eso los jefes buscaban la manera de hacerse campamentos cerca de un río. Yo sé de casos en que los guardias se iban de sus puestos, se escapaban para buscar agua. Luego, cuando volvían, recibían cepo de campaña. Eso no lo hice nunca, pero no me faltaron las ganas. En la tropa había de todo, hombres buenos y hombres canallas. Yo tenía pocos amigos. Juan y Santiago eran los más allegados, porque se habían ido de Ariosa conmigo, aunque yo no simpatizaba mucho con Santiago. Él era un poco sanguinario y rebencú. A mí no me faltó el respeto nunca, pero me ocultó muchas cosas. Yo me enteraba de los trucos de él por su propio hermano. Santiago era torpe. Gritó, ¡Cuba libre!, hasta reventarse. Un día se cansó de Cayito y sin decirnos nada, ni a su hermano ni a mí, se largó. Al poco tiempo nos enteramos que había cometido la estupidez de entregarse a los españoles en el pueblecito de Jicotea. Cuando llegó allí, ellos mismos lo acusaron de haber matado a un gallo que estaba cortando hierba en el monte. Aquello lo cogió en frío y no tuvo palabras para defenderse. Enseguida lo condenaron a muerte. Le dieron un tiro en la frente y lo colgaron en la solera de una de las casas de Palma, a la que le pegaron candela. Eso sirvió de escarmiento para muchos cubanitos que andaban vacilando. Yo siempre me acuerdo de este caso. Lo que me da es soberbia. Como Santiago había muchos. De ahí que ni se podía confiar en los amigos. Si a él lo hubiera obligado a hablar, seguramente que le hubiera dicho todo. Pero ni a eso le dieron oportunidad. Lo mejor para la guerra es la desconfianza. Para la paz igual. Aunque en la guerra es más necesaria. De los hombres hay que desconfiar. Eso no es triste, porque es verdad. Hay hombres buenos y hombres canallas. Ahora, lo difícil es saber una cosa o la otra. Yo me he confundido muchas veces en mi vida. Cayito Álvarez no creía ni en la madre de los tomates. Hacía muy bien. Él tenía enemigos. Casi todos sus hombres, en el fondo,
eran sus enemigos. Veían lo que él hacía, su bandolerismo, sus asesinatos y naturalmente tenían que odiarlo. En la guerra hubo muchos hombres puros que odiaban en silencio, con el odio más grande. Mientras operé con él lo fui observando. Era de los hombres que no se ponían jubilosos con recibir nuevos ingresos. Cuando venía alguien a incorporarse, él lo llamaba y hablaba con él. A veces le decía que se fuera a otra fuerza. Eso lo hacía cuando veía que el hombre no era de confiar. A él lo que le interesaba eran hombres que callaran sus crímenes y sus fechorías. Yo lo digo ahora con libertad, pero allí estaba casi preso. Cayito llegó al punto de rechazar grupos. A veces pasaba que un jefe caía y el grupo se quedaba sin mando. Entonces tenía que meterse en otro regimiento. En el Plátano ocurrió mucho eso. Llegaban hombres y nosotros los deteníamos. Unas veces se quedaban, otras se tenían que ir con la música para otra parte. Al grupo que llegaban nosotros le dábamos el alto. ¡Alto! ¡Avance el jefe de la fuerza! Avanzaba uno solo, se identificaba y si era una fuerza grande la que venía, se mandaba a buscar al jefe de día, que era el autorizado por el Estado Mayor para hacerlo pasar. Todo el mundo estaba preparado, adentro, por si acaso. Hacían líneas de fuego hasta que había entrado la fuerza nueva. Según pasaban los minutos, la tensión iba bajando. Se daban la mano los amigos, a veces se encontraban familiares y esa era la forma de entrar al regimiento. Si los jefes estaban de acuerdo, los mandaban a inscribirse y ya pertenecían al grupo. Así entraron muchos hombres a pelear con Cayito. Yo creo que en otros lugares y con otros jefes era igual. A nadie lo iban a dejar entrar de porque sí. La guerra era algo muy serio y no todo el mundo era leal. Yo oí decir que en un escuadrón de matanza se colocaron unos guerrilleros que se hacían pasar por mambises. Aquello terminó feo y sangriento. De ahí las medidas para evitar esos enredos. Entre los propios capitanes y coroneles había división, por envidia, por hipocresía y por odio. Esa división trajo muchas muertes para Cuba, mucha sangre. No todo el que fue a la guerra llevó el corazón. Algunos, cuando vieron la mecha encendida, echaron para atrás, se aflojaron. Los mismos coroneles. La muerte de Maceo debilitó el ánimo de pelea. En esos días, una parte considerable de los jefes se entregaron a España. Eso era lo último que un hombre podía hacer. Lo más bajo, entregarse a España en la manigua de Cuba. ¿El colmo? Pues el mismo Cayito lo quiso hacer. El muy hijo de puta se lo tenía guardado, aunque ya muchos se lo sospechaban. Yo mismo, la verdad, pero como él era tan animal, tan feroz, nadie comentaba para no verse en la pata de los caballos. Yo me figuro, yo al infeliz, que por aquellos días hubiera lanzado un rumor. Creo que con la boca, a mordidas, el muy animal de Cayito se lo hubiera comido. Por suerte, todo el mundo se cayó el asunto. La procesión iba por dentro. Felipe el Sol fue quien lo denunció a todo. Él estaba para eso. Yo no lo olvidé ni lo oí ese día, pero sí sé que fue a donde estaba Leonardo Fuentes y un tal Remigio Pedroso, de la escolta de Cayito, y les dijo: el hombre se va a entregar, lo sé de buena tinta. Ellos, como eran de corazón duro y revolucionario, se prepararon bien. Fueron a donde estaban algunos hombres de confianza, los que nosotros llamamos leales, y le comunicaron la noticia. Todo el mundo patitieso pero listo. Esperamos unos días a ver que volviera Felipe el Sol. Por fin, a la semana, se apareció para decir que las columnas españolas se iban a acercar al otro día por la mañana para recoger a Cayito y a algunos de sus leales. Ahí
Esa es la verdad. El que diga otra cosa está equivocado. La guerra tiene esas cosas, por eso yo digo que mata la confianza de los hombres. Pensándolo bien, Cayito no hizo más que seguir el ejemplo de los otros jefes. Entregarse por aquella época no era traición para ellos. Más bien se decía que como Maceo había muerto, la lucha estaba fracasada. A lo mejor Cayito se entregó por la muerte de Maceo. Él lo admiraba, pero no, Cayito era carne de Cayo, traidor. Todavía hay gente que habla de Cayito. Lo quieren ver donde quiera. Eso es porque no lo conocieron. Si llegan a conocerlo, no estarían con él en la punta de la lengua. Yo me refiero a las luces esas que salen por la noche en el monte y a los jinetes sin cabeza. Dicen muchos que eso es el espíritu de Cayito que sale a cuidar el dinero que tiene escondido. A lo mejor es Cayito. No quiero ni pensar en él, que sea otro. Un día, un negro viejo vino a decirme que él veía luces y que esas luces eran el espíritu del bandolero Cayito Álvarez. Vino asustado. Yo lo miré y me callé la boca. Total, de nada lo iba a convencer, pero dentro sí pensé, bueno, este berraco no lo conoció y ni vivió mucho con él. Si lo hubiera tenido al lado en vida, no le cogiera miedo muerto. Como él era feroz, era vivo. Después de la muerte de Cayito, un grupo grande de nosotros, los del regimiento, partimos en dirección a un punto llamado Tranca, a poner tirante. Allí nos cogió la noche. En La Morota, un barrio chiquito cerca de La Esperanza, dormimos al día siguiente. Habíamos llegado al Plátano, donde estaban acampada la infantería y la escuadra de Mauseres, que era toda de negros bravos. Cuando llegamos se formó un gran alboroto. Todos los hombres, como 600, nos preguntaban qué había pasado. Nosotros les contamos la muerte de Cayito, de Macagua y de Núñez. Ellos quedaron fríos, hubo contentura pero mucha confusión. Nos organizamos bien y los jefes que quedaban dieron la orden de que saliéramos a unirnos al brigadier Higinio Esquerra. Ya yo había oído hablar de él. Todos los jefes eran nombrados y el que más y el que menos sabía cómo eran, qué trato daban a los soldados y otros pormenores. El chisme sobre mujeres y sobre si este o el otro era un bandolero o un hombre serio se daba a todas horas. De ahí que cuando nos dieron la orden, todo el mundo pensó para dentro de sí, ahora con otro bandolero. Yo no andaba en eso, la verdad. Después de todo, un bandolero podía haberse regenerado. No lo hice más que verle la cara a Higinio y me di cuenta. No era hombre de muchas palabras, la acción le gustaba más. En cuanto llegamos nos preguntó algunas cosas. Yo no me di a contestar porque no me sentía con derecho. Lo vi de templado y decidido. La patilla le salía fuerte porque él era muy blanco. Un hombre rústico como hay miles, delgado y alto. Enseguida tomó las riendas de nosotros, con una seriedad que más o menos todo el mundo se quedó pasmado. Lo primero que hizo fue formarle un consejo de guerra al cuñado de Cayito, un tal Espinosa que nosotros cogimos prisionero, porque el muy maricón se iba a presentar. Espinosa no pensó que Higinio lo iba a tratar así. A lo mejor él creyó que aquello era una fiesta. Me acuerdo que lo último que pidió Espinosa fue que le entregaran su reloj de plata, lindísimo, a la madre. Higinio mismo cogió el reloj y se lo mandó. Él tenía esas cosas, entre col y col, una lechuga. Luego, por la tardecita, echó un discurso y arengó a las tropas. Eso lo hacía para dar estímulo. Explicó la verdad de todo. Dijo que Cayito era un traidor y que otros hombres más había mezclado en ese asunto. La gente se miró de arriba abajo. Muchos allí sabían que había gato encerrado. Higinio leyó los papeles confidenciales de Cayito. Los leyó públicamente. Nunca vi de ello más silencio. Sobre todo el silencio fue cuando él empezó a nombrar a la gente complicada. Dio los nombres claritos, santos y señas de cada cual. Muchos coronelitos fueron nombrados en aquella lista. Coronelitos que no llegaron a entregarse por miedo. La clase de tropa nuestra sirvió de ejemplo. Eso lo sabe todo el que peleó en la guerra. Por eso fue que se aguantó la revolución. Yo estoy seguro que casi todas las tropas hubieran hecho igual en esa situación. Nosotros tuvimos coraje y pusimos a la revolución por arriba de todo. Esa es la verdad. Sin embargo, muchos coronelitos y otros oficiales se cagaban fuera de la taza todos los días. Hacían cosas que ni los niños. Para ganar el respeto de un brigadier, había que ser un hombre muy limpio y muy sereno. El brigadier era áspero, trataba a la gente seca, pero no permitía traiciones.
Yo lo respetaba bastante porque él tenía algo de nobleza. Mandó un grupo de nosotros, una comisión, a donde estaba el general Máximo Gómez. Él decía que esa comisión iba con hombres leales y valientes, los hombres que habían levantado cabeza cuando lo de Cayito. Es verdad, en esa comisión iban gente de batalla, los que no se rajaron, pero era una comisión chica. Ahí debieron haber ido más. Los que fueron se podían contar con los dedos. Primitivo del Portal, teniente; Leonardo Fuentes, capitán; Zúñiga, comandante; Hugo Cuellar, cabo; y Remigio Pedroso, subteniente. Llegaron a ver a Máximo Gómez, que por ese tiempo estaba en el campamento La Campana. Máximo Gómez los saludó y conversó con ellos. Después a cada uno le dieron un grado mayor por la acción que habían hecho. A mi entender, la tropa merecía otra medalla, porque fue la que se reviró. Aunque a todos nosotros no nos podían condecorar. Éramos muchos. A los pocos días llegaron los oficiales con sus nuevos grados y hubo que recibirlos. Todavía yo no estoy convencido de que Máximo Gómez supiera bien cómo fue la muerte de Cayito. Para mí que le contaron una parte nada más, lo que les convenía. Cada uno de ellos quería hacer su paripé. Además, ellos creían que la muerte de Cayito era por racismo. Oficiales de otros batallones, quiero decir, porque el que estuvo allí dentro sabía cómo había sido el potaje. Pero a la hora de decidir, todos los oficiales eran uno solo. Decían, sí. Al terminar la guerra, mucha gente oí que decían y dicen a estas alturas, los negros eran contrarios a Cayito. Ellos lo mataron. Hay que quedarse callado o contar la verdad. Pero como a uno muy poca gente le cree, pues uno se calla. Y si no se calla, se complica. O se complicaba, mejor dicho, porque hoy nadie le aguanta la boca a la gente. Higinio no dudó nunca de la traición de Cayito. Él conocía bien las razones. Bueno, esa es la verdad. Cada vez que podía decir que la tropa nuestra era ejemplar, lo decía. Con todo y eso, nosotros nunca confiamos en él completamente. Higinio respetaba a quien lo respetara y hacía bien. Uno tiene que respetar a todo el mundo. Ahora, al que no quiera respetarlo a uno, mandarlo al carajo. No confiamos desde el día que nos enteramos que él había sido bandolero. Eso acabó con la duda, pero no se lo echamos en cara. Él se portó como un patriota siempre. Es lo que pasa con las mujeres malas y con los chulos y los ladrones. Uno se cree que son los peores y no es cierto. Los peores son los mosquitamuertas. Con Higinio peleamos muy poco. Lo único grande fue Arroyo Prieto. Lo demás era entretenerse. En Arroyo Prieto peleamos unas cuantas horas y ganamos. Fue una charamusca seria. No tuvimos más de 2 o 3 bajas. Higinio se defendía bien en la guerra. Cogió camino enseguida. A Higinio le gustaba pelear un poco. El que no peleara era como el que no pinchaba ni cortaba. ¿Qué va? Esa guerra callada, con 2 o 3 tiritos salteados, era peor que un combate encendido. ¿Peor? Pocas veces me disgusté con los oficiales. Estando con Higinio en el Vizcaíno, me llegó una orden a mí personalmente. La orden decía que desde esa hora en punto yo tenía que someterme a la disposición del coronel Aranda como asistente de él. A mí la orden me cayó mal. Al momento me dirigí a Higinio y le dije en claro, mire, yo no vine a la guerra a ser asistente de nadie. ¿Qué coño iba yo a poner las polainas o limpiarle los zapatos? Higinio me miró de frente y no me contestó. Dio una vuelta y yo salí disparado de allí, de su lado. El resultado fue 15 días de imaginaria. La imaginaria era una guardia de castigo. Había que pasarse la vida vigilando y dándole vueltas al campamento. El que estaba de imaginaria no podía guiñar un ojo. Era el infierno mismo, aquellas postas con aguacero, fango, churres, mosquitos. Bueno, si por roña alguien no cumplía la imaginaria, le daban cepo de campaña. De contra que uno iba a pelear, a arriesgarse el pellejo, le ponían castigos. El tal Aranda fue presidente del Consejo de Veteranos después de la guerra. Yo lo olvidé mucho, pero él no se acordaba de mí. Por lo menos nunca me saludó. A mi entender, se metió en la guerra para que no lo cogiera la Guásima, porque era un criminal. Mató a su mujer para apoderarse de los bienes de ella. Aranda se buscó otros asistentes y a mí no me volvieron a llamar para ese trabajo. Higinio y yo no hablamos más nunca. Perdí el caballo, las riendas, la montura. Todo se lo dieron al que iba a ser de asistente de Aranda. A mí me dejaron pelado. A los pocos días, Corojito, el que había sido nombrado asistente, se paseaba por el campamento haciendo alardes con el caballo. No era más que un mulato atacón.
A mí eso me daba jiña. Un día cogí y me fui a pie al pueblo de Jicotea. Iba con permiso a buscar vianda. Fui con Juan Fábregas, que había estado conmigo en toda la guerra. Juan y yo acordamos hacer una operación en el fuerte de los españoles para sacar 2 caballos y llevárnoslos. Al llegar cerca vimos que aquello, la entrada y la cerca, estaban llenas de perros. Nos quitamos la ropa para que los muy cabrones no olfatearan. La dejamos en una romana que había como a 3 o 4 cordeles de allí. Teníamos que cargar con esos caballos para no terminar la guerra a pie. Caminamos poco a poco y al llegar a los alambres vimos al guardia. Parece que como éramos oscuros y estábamos desnudos no nos vio. Seguimos para adelante y entramos por la misma puerta pegados a la garita. El guardia estaba dormido. Agarramos 2 caballos y a palos salimos huyendo. Ni las velas nos hicieron falta. Mucha gente robaba con velas para espantar a los perros. Yo digo que esos animales no sirven de centinelas. Los gansos sí. Si en un fuerte cualquiera había gansos, nadie se atrevía a llegar. Los gansos se usaban mucho en las casas particulares en tiempo de España, porque ahora han desaparecido. Llegamos al campamento y todo el mundo azorado nos preguntaba: «Negro, ¿de dónde sacaron ustedes esos caballos?». Juan dijo: «¿Del fuerte?». Nadie contestó. A lo mejor no lo creyeron. La cosa es que yo seguí la guerra con ese caballo. No le puse nombre ni lo cuidé tanto como al anterior. Era un caballo dorado muy lindo, lindísimo. En el ingenio Caracas, después de la guerra, me dieron 40 monedas por él. Yo no sé qué se hizo del caballo de Juan. Lo que sí fui notando que él cogía mucho brío con él. No se estaba tranquilo. Juan cambió de la noche a la mañana. Un día me di cuenta que faltaba. La gente vino y me dijo: «Oye, tu socio se entregó». Yo no hice caso. Creí que él se había ido a cazar judías. Pasaron los días y yo no lo veía asomar por ninguna parte. Entonces me llegó la noticia de que él se había prestado a los españoles. Para decir verdad, aquello me enfrió de pies a cabeza. Luego me entró rabia y fortaleza a la vez. Seguí en la guerra por honor y más nunca olvidé a Fábregas. Lo busqué al final de la guerra, pero no lo encontré. A las pocas semanas de la ida de Juan, salimos en dirección a Santa Rosa, una finca grande donde había un cuartel general. Allí se unió a nosotros Martín Morúa Delgado. A ese sí lo vidé bien. Era trigueño, medio jabao él y muy alto. No peleó, fue teniente sin haber cogido el machete, pero era un hombre de librería. Se pasaba la vida en los archivos del cuartel, arregló los estantes y ordenó los papeles. Era hombre de esos. La guerra para él era cosas con palabras. Después que pasaron los años, se hizo famoso y hasta provocó la revuelta de negros de Alto Songo. Fue el hombre más inteligente que llegó al Congreso y el más grande. Algunos blancos decían que él era guerrillero. Esos blancos eran americanos. Tenían la sangre vendida. Lo acusaban de guerrillero por la cuestión de la piel, del color de la piel. Los verdaderos guerrilleros eran hombres de monte y estúpidos. A mí no se me puede venir con el cuento de que un hombre de letras se hacía guerrillero. Guerrillero había igual blancos que negros. Esa era la verdad. Había guerrilleros españoles, isleños y cubanos. Chinos no conocía ninguno. La táctica de los guerrilleros era distinta a la de las tropas libertadoras. A ellos les salía fuego por los ojos y eran hombres llenos de veneno, de entrañas podridas. Cuando veían un grupito de mambí se les caía arriba a cogerlos. Si los cogían, los mataban sin más. Los españoles que peleaban de frente no mataban así, a sangre fría. Tenían otro concepto. Tampoco voy a decir que peleábamos de igual a igual. Ellos llevaban parque, buena montura, riendas, espuelas, todo el ajuar. Nosotros andábamos a pelo. A las guerrillas les daba todas esas cosas. De ahí que los guerrilleros se creyeran superiores. Nunca yo vi de gente más odiosa. Todavía, a estas alturas, quedan algunos en esta isla. Hay que ver que el tiempo ha pasado. Aún así quedan y no lo miran a uno con buena vista. Yo conozco a uno que se pasa la vida tocando guitarra. Ese negro gordo y barrigón, cada vez que yo le paso por el lado, él baja la cabeza y sigue tocando. Yo no lo miro para evitar jodienda. Ahora, el día que se ponga con boberías, le doy un boconazo que no va a ser el cuento.
Antes de la guerra yo conocía a muchos guapos del pueblo que vivían del truco. Eran hombres ambulantes y los sábados y domingos se fajaban y alardeaban y buscaban odios y se emborrachaban. Casi todos esos hombres negros y blancos fueron guerrilleros. No tenían otra salida, sabían que la guerra no era cosa de juego y buscaban la comodidad. León era uno de ellos. Fue práctico de las guerrillas y había sido amigo íntimo, uña y carne de Valentín el Verdugo, el que mató a medio mundo en el Garrote. Esos eran los guerrilleros. Por eso, el que me diga a mí que Morúa era guerrillero es un traidor y un mentiroso. Cuando me pongo a pensar en estos hombres sin madre, mientras uno estaba peleando con hambre, metido en el fango y en toda la podredumbre de la guerra, me dan ganas de guindarlos. Lo más triste es que en Cuba nunca se castigaron guerrilleros. El propio Máximo Gómez los quiso igualar. Dice que eso era por conveniencia. Pero yo digo la verdad, a mí no me convencen esas palabras de conveniencia. Yo les hubiera dado paredón a esos hombres como los ha hecho la revolución aquí con los asesinos del gobierno anterior, paredón limpio. Y no acabo de entender, nunca lo entendí, por qué Máximo Gómez dijo que en la Quinta de los Molinos, al acabarse la guerra, que en Cuba no había vencido ni vencedores. Esa fue la frase. Yo lo oí porque estuve presente en ese discurso. Cayó mal a toda la tropa. Eso quería decir que los guerrilleros eran igualados como los invasores. Hubo quien se resistió a esa frase. Isidro Acea, el coronel, que era negro como el totí, cogió su coche y fue a las manifestaciones después que Gómez había dicho esas palabras. Llegó caliente porque ese negro no creía en nadie. Era guerrero de nacimiento. Metió el coche en la Quinta de los Molinos y cuando la gente vio que era él, empezaron a gritar. Hay quien dice que fueron los negros los que gritaron. Eso no es cierto. Ahí gritaron todos los patriotas. Isidro entró con la voz de «¡Abran paso!» y llegó a la tribuna donde estaba Mario Menocal. Todos los generales y el pueblo los respetaba porque era valiente y bruto. Se acercó a Menocal y le dijo: «Esa gente que está allá afuera va a pasar adentro». Había unas rejas que no dejaban el paso libre y Acea le prometió al pueblo que iba a entrar. Menocal lo miró sorprendido y no contestó. Máximo Gómez seguía en su discurso. Acea levantó la voz y le dijo a Menocal: «¿Qué hubo? ¿La gente pasa o no pasa? Si no pasa, te la arranco». Entonces Menocal tuvo que dar la orden de que la gente entrara. El molote fue horroroso. Todo el mundo se abalanzó a la tribuna. A Isidro Acea lo cargaron en hombros porque había humillado a los jefes principales. Máximo Gómez terminó el discurso y la gente no le hizo mucho caso. Ese día él falló con la frasecita de «ni vencidos ni vencedores». A los guerrilleros había que exterminarlos. Pensándolo bien, el coronel Acea era un poco guapetón. Y como a mí esos hombres alardosos nunca me han gustado, ese día yo me tragué las palabras de Gómez y no me reviré contra él. Me pareció un abuso aquello de Isidro, pero en la guerra uno nunca sabe quién va a lanzarse primero. Todo el personal que estaba oyendo el discurso quedó sorprendido con la llegada del coronel. Me acuerdo bien de ese asunto porque en esos días yo había llegado de La Habana con las tropas. Hacía ya como una semana que yo estaba en la capital. Era la primera vez que venía. Al principio me parecía extraño. Luego me acostumbré, pero nunca me gustó de verdad. El campo sí, y el monte sobre todo. La Habana en esos días de ganada la guerra era una feria. Los negros se divertían como quiera. A mí me sorprendió esa población negra que había en La Habana. Donde quiera que uno miraba veía un negro. Con la alegría y la contentura de terminada la guerra, las mujeres salían a la calle. ¿Para qué contar? Yo creo que me cogí más de 50 negras en una semana. Casi todas las mujeres de los guerrilleros se juntaban con los libertadores. A mí se me acercó una y me dijo: «Quiero que me lleves, mi marido era guerrillero». A esa la dejé porque ya estaba pasada de años. Pero cada vez que una sardina me cruzaba por el lado, yo lanzaba el jamo y la atrapaba. Ni palabras tenía para gastarme. Las mujeres se me daban maduritas. Lo veía a uno con el traje de libertador y el machete y parece
Y esto es una cosa oficial mía, el manejo, el proceso de la gente de la capital. Los mismos chulos eran repugnantes, tipos que vivían del aire y de la cogioca en La Habana, porque en otros lugares el chulo no se hubiera dado. En el campo las leyes son más estrictas, las leyes de los hombres que no ven fantasmas. Aquí en la ciudad los chulos tienen la mano abierta, paseaban, chiflaban, jodían, se vestían con unas camisetas que llevaban 2 letras, HR. Eran de hilo fino y duraban por la fuerte. Los zapatos que usaban eran buenos también, pero feos, de cuero de venado o de alfombra. Muchos les decían pantuflas, que es un nombre español. De pillos que eran, se amarraban un pañuelo rojo en el cuello para impresionar. A las putas las freían a palo. Les daban golpes por donde quiera. Eso fue lo primero que yo vi cuando me bajé del tren en esta ciudad. Chéveres, con las camisas amarradas a la cintura y el cuchillo francés dándole golpe a las mujeres de la vida. Ellos no se habían mirado bien al espejo. Si lo hubieran hecho, a lo mejor se hubieran quitado de esa manía que arrastrara las chancleticas y abusar a las putas. Los únicos que les pusieron freno a esos fueron los americanos. Los mandaban a no sé qué lugar fuera de La Habana, o los ponían a picar piedra en la calle, picaban bajo el sol. Los muy hijos de mala madre. Por eso, esto no me gusta. Claro, había que reconocer la vida aquí. Nosotros los libertadores encontrábamos las cosas raras y nuevas, pero a lo mejor ellos hubieran dicho que el campo era un infierno. Lo que más les dolió fue el jaque mate de los americanos. Parece que pensaron que esa gente venía aquí por gusto. Luego se comprobó que no, que lo que ellos querían era cogerse lo mejor del pastel. La población dejaba que las cosas pasaran. Hubo gente que se alegró de que los americanos cogieran la sartén por el mango y decían, todavía hoy hay quien dice que lo mejor de toda la guerra era la intervención americana. En aquellos días ocurrió un asunto con un cura, que para mí que fue de los demonios. Ese cura pasó el bochorno más grande que yo he conocido. Con sotana y todos los americanos le dijeron que él era un descarado y lo pusieron a picar piedras en La Habana, en las calles del centro, por ahí por donde está hoy el Palacio de los Presidentes. Toda la gente vieja sabe eso y saben que los americanos fueron los culpables. Yo fui a verlo porque por mi madre que me parecía mentira. Me levanté temprano y salí disparado por la plazoleta donde me habían dicho que estaba trabajando el cura. Lo vi de enseguida bajo el sol con la sotana pegada al cuerpo. Como los curas eran lo más delicado que había, me quedé frío, pero era el mismo con santo y seña. Así que no hay cuento ahí, ni fantasma. Las mujeres que pasaban y veían al cura se hacían la cruz en la cara, porque no lo creían. Yo me pellizqué el brazo para asegurarme. Luego del cura no se supo más. Ahora, yo opino que ese tiene que salir ahí, en espíritu, para vengarse. Con los negros no se metían mucho. Les decían, nigre, nigre, y entonces se echaban a reír. Al que le celebraba la gracia, ellos lo seguían fastidiando. Al que no, lo dejaban tranquilo. Conmigo no se metieron nunca. La verdad del caso es que yo no los tragaba. Nunca jaraneé con ninguno. Cada vez que podía les zafaba el cuerpo. Al terminar la guerra, empezó la discusión de si los negros habían peleado o no. Yo sé que el 95% de la raza negra hizo la guerra. Luego, ellos empezaron a decir que el 65%. Bueno, nadie les criticó esas palabras. El resultado fue que los negros se quedaron en la calle, guapos como fieras y en la calle. Eso era incorrecto, pero así fue. En la policía no había ni 1% de negros, porque los americanos sacaron la palabra esa de que cuando el negro cogiera fuerza, cuando se educara, era dañino a la raza blanca. De modo que el negro lo separaron completamente. Los cubanos de la otra raza se quedaron callados. No hicieron nada y ahí quedó el asunto. Hasta hoy en día, que es distinto porque yo he visto blancos con negras y negros con blancas, que es más delicado. Por la calle, en los cafés, donde quiera. Morúa y Campos Marchetti trataron de arreglar el problema y le dieron algunos puestos en el gobierno a los negros. Puestos de sereno, porteros, carteros. Aún así, cuando se disolvió el ejército, los libertadores negros no pudieron quedarse en la ciudad. Regresaron al campo, a la caña, al tabaco, a cualquier cosa menos a las oficinas. Más oportunidades tenían los guerrilleros con todo y haber sido traidores. La verdad es esa, sin discusión. El mismo general Maceo hubiera tenido que colgar a mucha gente en el monte para poder haber podido mandar en algo. Después de la mayoría de la gente dicen que los americanos eran lo más podrido. Y yo estoy de acuerdo, eran lo más podrido. Pero hay que pensar que los blancos criollos fueron tan culpables como ellos, porque se dejaron
dejaron mangonear en su propia tierra, todos, los coroneles y los limpiapisos. ¿Por qué la población no se rebeló cuando lo del Maine? Y nada de cuentos de camino. Aquí el más pinto sabía que el Maine lo habían volado ellos mismos para meterse en la guerra. Si ahí la gente se hubiera revirado, todo hubiera sido distinto. No hubieran ocurrido tantas cosas. Pero a la hora de los mameyes, nadie echó cuerpo ni palabra. Máximo Gómez, que para mí que sabía algo, se cayó y murió con el secreto. En mi interior yo pienso así, y que me caiga muerto si digo mentira. Antes yo me sabía más cosas, más trucos que han quedado oscuros en la historia. Lo hablaba con mis amigos a solas. Hoy las cosas se me han revuelto demasiado. A pesar de todo, lo principal no se me olvida, y eso que puedo contar con los dedos de las manos las veces que yo he hablado de esas cosas con alguien. Una vez me puso a decir que lo de los americanos en Santiago de Cuba era un paquete y que ellos no habían tomado aquello de por sí, pues hubo quien se peleó conmigo para no enredarse. Lo bueno que tiene esto es que hoy se puede hablar de todo, y la verdad es que en Santiago el que se fajó fue Calixto García. Los americanos bombardearon la zona siendo el jefe allí un español llamado Vara del Rey. Calixto García atacó a las tropas de Vara del Rey por tierra y las derrotó. Entonces los americanos izaron la bandera para dar a conocer que ellos habían tomado la ciudad. Aquello fue un revoltillo terrible. Vara del Rey, con 500 hombres, mató a un cojonal de americanos. Lo peor de todo fue que el jefe de la tropa americana dio la orden de que no entrara a la ciudad ni un cubano. Eso fue lo que levantó la presión allí. Los cubanos, al no poder entrar al pueblo, le cogieron jiña a los americanos y Calixto García tuvo unas palabras duras con ellos. A decir verdad, yo prefiero al español que al americano, pero al español en su tierra, cada uno en su tierra. Ahora, el americano no lo quiero ni en la suya. En la guerra, el español les decía a las mujeres: oye Pancha, tu padre me está tirando tiros, pero toma la comida, recoño. No eran tan sangrientos. Lo de los americanos sí que era el colmo. Abrían un hoyo y tiraban la comida adentro. Todo el pueblo conoció eso. Lo vivió Good, Theodore Roosevelt, el otro, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. En fin, la partida de degenerados esos que hundieron este país en Cienfuegos. Allá por el año 1899, un grupo de mambises tuvo que cargarle al machete a unos cuantos soldados americanos que, de pillos que eran, querían cogerse a todas las criollas como si fueran carne de mercado. No respetaban ni a su madre, yo creo. Llegaban a las casas y veían a una mujer linda en la ventana o en la puerta y se la acercaban y le decían: foqui, foqui, Margarita, y para adentro. Eso lo viví yo en Cienfuegos. Con el cuento del foqui, foqui, se dieron una jodida vigueta. Nosotros nos enteramos del asunto y fuimos para allá a vigilarlos. Ellos vestían de amarillo, planchaditos, pero borrachos casi siempre. Claudio Sarría, que había sido sargento, vio la orden de cargar al machete y fuimos como fieras para allá. Vigilamos y efectivamente un grupito se puso a fastidiar en una calle cerca del muelle. Se metían con las mujeres, les tocaban las nalgas y se reían. Yo creo que en la guerra no sentí tanto fuego por dentro como aquel día. Les fuimos para arriba y a machete limpio les hicimos salir de allí. Unos cogieron para el muelle, a donde estaba el barco, a refugiarse. Otros se fueron a las lomas del Escambray como voladores de a peso. Más nunca fastidiaron a una mujer en el pueblo. Cuando salían, iban con un oficial y entraban en los cafeses como muchachos de escuela. A mí eso no se me ha pasado nunca, porque ese día todos los que participamos en el encuentro nos estábamos jugando el pellejo. Sin embargo, después han hecho cosas peores y la gente se ha quedado mansita. Los americanos se cogieron a Cuba con engatusamientos. Es verdad que no hay que echarle la culpa de todo. Fueron los cubanos los que los obedecieron, los verdaderos culpables. Ahí hay muchos terrenos que investigar. Yo estoy seguro que el día que se descubra toda la maraña que hay oculta, se va a acabar el mundo. Se tiene que acabar, porque ahora mismo es, y ellos han metido la mano donde quiera. Los coronelitos cubanos, cuando terminó la guerra, le dieron mano abierta a McKinley para que hiciera con esta isla lo que él quisiera. Ahí, donde está el Central Santa Marta, había unas tierras del Marqués de Santa Lucía. Esas tierras, según yo me enteré, él las había dejado para los libertadores. El caso es que las tierras se las repartieron los americanos con Menocal, el negocio más sucio de toda la guerra. Menocal se cayó la boca y dispuso a sus anchas. Ese era más americano que el mismo McKinley, por eso nadie lo quería. Fue patriota de negocio.
no de manigua. Y como eso, 1.000.000 de cosas más que no tienen cuándo acabar. Antes yo pensaba más en todo, pero luego me tenía que poner la mano en la cabeza porque me entraban las calenturas. Yo soy un poco pensativo a veces, aunque por gusto no pienso las cosas. Ellas vienen a mí y para sacármelas tienes que pasar un terremoto. Lo que más me ha salvado es que me he callado, porque no se puede confiar. El que confía mucho se hunde solo. Cuando terminó la guerra, que todas las tropas llegaron a La Habana, yo empecé a observar a la gente. Muchos se querían quedar cómodos, suavecitos en la ciudad. Bueno, pues esos que se quedaron salieron peor que si se hubieran regresado al monte. Peor porque empezó el tira y encoge, el engaño y las mentiras. Negro, tú vas a ser rico aquí. Iñinga, ese era el primero que se moría de hambre. Por eso cuando los jefes dijeron, ya se terminó la guerra, hay que trabajar, yo cogí mi bulto y fui a la terminal de trenes, al lado de la muralla de La Habana. No se me ha olvidado todavía. Allí mismo me embarcaron para las villas. Yo lo pedí. Las villas es la mejor parte de Cuba y como yo nací allí, a los guerrilleros los dejaban en las oficinas porque eran hombres de cuenta y boberías de esas, o tenían una hija bonita o dinero. Yo me volví al campo sin 1 kilo en el bolsillo. Me licencié temporalmente. Cuando llegué a Remedios encontré algunos conocidos míos. Luego partí para Cruces y empecé a laborar en el Central San Agustín Maguaraya. En la misma cosa, todo parecía que había vuelto para atrás. Me metí a trabajar en la estera. Después fui al mezclador, donde se estaba más cómodo y se ganaba 36 pesos al mes. Vivía solo en un barracón de guano, hasta que me dieron ganas de echarme una canchanchana. Me la eché también por un tiempo, porque la cosa estaba apretada. Luego la solté y me volví a quedar solo. En Maguaraya no hice amigos. Los guapetones y los malcriados no me han gustado nunca. Allí nadie gastaba confianza conmigo. También es verdad que yo no jaraneaba. Cada uno va a la plaza con su canasta. Trabajaba todo el día y cuando llegaba la noche me iba a descansar y a sacarme las niguas, que son los bichos más dañinos del mundo. Recorrí casi todos los pueblos de las villas. Fui vendutero, sereno, el acabose. Aprendí todos los oficios para que nadie me anduviera con cuentos. Un día llegué a La Habana y ya se había muerto Máximo Gómez. Cuando un hombre se muere, la gente se olvida rápido de él. Lo único que oí decir es que salía cada rato en la quinta de los Molinos y que la quinta tenía brujo. Pasé por un parque y vi que lo habían montado en un caballo de bronce. Seguí para abajo y como a la media legua tenían a Maceo, montado en otro caballo igual. La diferencia estaba en que Gómez miraba para el norte y Maceo para el pueblo. Todo el mundo tiene que fijarse en eso. Ahí está todo, y yo me paso la vida diciéndolo, porque la verdad no se puede callar, y aunque mañana yo me muera, la vergüenza no la pierdo por nada. Si me dijeran, ahora mismo salía a decirlo todo, porque antes, cuando uno estaba desnudo y sucio en el monte, veía a los soldados españoles que parecían letras de chino, con las mejores armas, y había que callarse. Por eso digo que no quiero morirme, para echar todas las batallas que vengan. Ahora, yo no me meto en trincheras ni cojo armas de esas de hoy. Con machete me basta. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete y regálame tu mejor like. Nos vemos en próximos libros. Que tengas un maravilloso día.